Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Central del Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Pertenecemos al séptimo semestre paralelo A de la carrera Educación Básica Presencial. Somos el grupo número 5 que tiene por tema la educación del hombre burgués desde el Renacimiento hasta el siglo XVIII. Se dice que en esta época los pensadores querían un cambio en la educación, ya que decían que los aprendizajes de las épocas anteriores ya no eran útiles para la época actual, que era la época en la que se estaban desarrollando. Incluso querían que las personas tengan la memoria en blanco, es decir, que olviden lo que ya habían aprendido en épocas anteriores para aprender los nuevos conocimientos de la época actual. Recurrían a una planta llamada el éboro, que era una planta con propiedades curativas, pero una de las propiedades que esta planta tenía era la pérdida de memoria. Entonces ellos hacían un tipo de brebaje y les daban a los estudiantes, a las personas, para que pierdan la memoria y así poder impartir nuevos conocimientos, imponer nuevos conocimientos. La educación que en esos tiempos se quería tenía otros intereses, quería que sea más laica y menos depredadora. Esta educación iba en contra de la caballeresca y en contra de la vida santa, que era la vida de los monjes. Se quería que sea más práctica para empujarlos así a la vida laboral. Cabe recalcar que esta educación se quedó en la burguesía y en la nobleza, no llegó a las clases populares, era demasiado costoso y no era accesible para las clases populares. Y también era considerada como un instrumento de dominio. Listo, esta educación tenía unos intereses más diferentes a las épocas actuales. Esta era más por la vida terrenal, por los negocios, por la investigación. Esta educación quería que predomine más la razón y quería que las enseñanzas no sean solo vistas de manera superficial. Las enseñanzas quería que sean asimiladas y entendidas. Se decía que de qué les sirve a las personas de estudiar 20, 30 años si no están aprendiendo nada, solo están llenándose de conocimientos, pero los dejan por encima, no están entendiendo lo que están aprendiendo. También se quería aquí que el educador sea más alegre, más claro y que el ambiente sea menos rudo a las épocas anteriores. Listo. El capítulo 5, la educación del hombre burgués, nos sitúa en el inicio del Renacimiento. Es donde el hombre buscaba una nueva manera de vivir, tenía nuevos pensamientos. Aquí surge la burguesía, que se encargaba de disminuir el poder de la iglesia y su participación y se centraba más en el capitalismo comercial. Esto fue apoyado por los nobles empobrecidos, quienes buscaban aprovecharse de esta situación y lo que se le estaba quitando a la iglesia sirviera para enriquecer sus propios bolsillos. Un claro ejemplo de esto es Montaigne, quien pertenecía a la iglesia y a la nobleza, pero no es considerado parte de la iglesia dado que él se aprovechó de las circunstancias que estaba pasando esta entidad. Entonces, en este tiempo surgen corrientes ideológicas que iban acorde a la clase social en la que uno se encontraba. Primero tenemos a la que expresa los intereses de la nobleza cortesana, es decir, aquella nobleza rica que todavía creía que el poder debía mantenerse en la iglesia y tenía que continuarse la línea que había estado predicha por mucho tiempo. La segunda corriente es la que sirve a la iglesia feudal, es decir, era aquellos que estaban acostumbrados al modo de producción feudalista y creían que la iglesia debía manejar todavía lo que era el poder social, económico y político, ya que la iglesia era dirigida por Dios y Dios tenía la verdad absoluta. Tenemos tres. La corriente que refleja los anhelos de la burguesía protestante, es decir, los anhelos de aquellos nobles empobrecidos y de la clase media baja, que buscaba un cambio educativo, tanto ideológico como filosófico, es decir, buscaba una nueva educación. Y tenemos tres, a la que traduce las tímidas afirmaciones de la burguesía religiosa, es decir, de aquella minoría que creía que a pesar de que debía haber un cambio, la iglesia debía mantenerse como un ente de gobierno. Esto se da entre el siglo XV y el siglo XVIII.
Ahora, a partir de estas cuatro corrientes surgen cambios importantes. En la primera línea de cambios tenemos lo que es la Reforma Protestante, que tenía la finalidad de educar a la burguesía acomodada y no abandonar a las clases desposeídas. Es decir, se buscaba un cambio educativo significativo. Entonces, aquí tenemos dos representantes importantes. Tenemos a Martín Lutero, quien era representante de la burguesía moderada y también de la pequeña nobleza, quien aspiraba a concluir el poderío del clero, es decir, la Iglesia Católica, y exigía por lo mismo una iglesia sin muchos gastos. A pesar de que Martín Lutero quería que el poder de la Iglesia disminuya, a él no le importaba la educación popular, él temía y aborrecía en misma forma a lo que era el pueblo. Pero también tenemos a Thomas Müser. Thomas Müser era representante de los campesinos y plebeyos. Él creyó una idea más radical, que era momento de ajustar las cuentas con los opresores y reclamaba nada más y nada menos que la igualdad civil y social. Es decir, que él pedía que la Iglesia tenga menos poder, pero también pedía la igualdad social, es decir, que todas las personas que pertenecían a esa sociedad tuvieran la misma oportunidad de educarse. Entonces venimos a la línea 2, que era el finalizar el poder del Papa y fortificar a la Iglesia amenazada. Dado que ya había representantes que buscaban que la Iglesia disminuya su poder, la Iglesia estaba en riesgo, porque ya no se le veía como un ente de poder. Entonces los jesuitas juegan un papel muy importante, ya que ellos especializaron sobre todo la enseñanza media. Lograron de tal manera sus propósitos que desde finales del siglo XVI hasta comienzos del siglo XVIII nadie se atrevió a disputar a la Compañía de Jesús la hegemonía pedagógica que la Iglesia había reconquistado. Los jesuitas se centraron en barnizar el conocimiento popular en algo que solamente necesitaba los intereses de la Iglesia. Sí, tenían buenos maestros y eran muy destacados, pero solamente se centraban en lo que a la Iglesia le convenía, no daban una educación real. Entonces, aquí aparecen las escuelas de Charles Demi. Él fue precursor de la escuela de trabajo. Pero había un fin oculto, que era poner bajo el control de la Iglesia la escasa instrucción que en la época se impartía. La idea fue revolucionaria porque se creía que en estas escuelas los campesinos y la clase media baja iba a poder acceder a aprender los oficios, pero lo que no se sabía es que a estas escuelas iba a poder acceder la nobleza enriquecida para buscar trabajadores y empleados. Ese fue el propósito fundamental. A pesar de ser una escuela revolucionaria, porque aprendías oficios, no estaba con el todo orientada a darle una libertad al hombre. Y finalmente tenemos la tercera línea de cambios, que es cuando la Iglesia se da cuenta que a partir del siglo X y a finales del siglo XVIII ya está perdiendo el apoyo, empieza a buscar desesperadamente un apoyo en las masas. Pero aquí, lastimosamente, también empieza la crítica despiadada a la nobleza y a la infame, que era el sobrenombre que le ponía Voltaire a la Iglesia. Entonces, aquí, después de tantos siglos de sujeción feudal, la burguesía afirmaba que los derechos del individuo como premisa necesaria, es decir, que ya no buscaba tanto una de sujeción religiosa, sino que el individuo tenía derechos personales y estos debían satisfacer a sus intereses y debían ofrecer una libertad absoluta para contratar, para comerciar, para creer, para viajar, para pensar, es decir, ellos buscaban una libertad para vivir. Aquí aparece Comenius. Comenius pone un claro ejemplo donde dice que los mecánicos no dan al aprendiz una conferencia sobre su oficio, sino que lo ponen delante de un maestro para que vea cómo lo hace. Entonces después colocan un instrumento en sus manos y le enseñan a usarlo y que lo imite. Entonces él decía que solo haciendo se puede aprender a hacer, solo escribiendo se aprende a escribir y solo pintando se aprende a pintar, que en vez de palabras sombras de las cosas, lo que hacía falta en las escuelas era el conocimiento de las cosas como tal. Entonces Comenius decía que en las escuelas no se debía enseñar solamente la teoría, sino que se debería enseñar cómo hacer los oficios, es decir, debería ser una educación para ser aplicada, una educación para la vida. Entonces, el capítulo nos deja en los años luminosos de la burguesía, cuando ésta alzó sobre el mundo una esperanza tan alta que inflamó con ella, donde la burguesía prometía a través de Emilio no un nuevo tipo de hombre, sino un hombre total, liberado y pleno. Es decir, nosotros nos quedamos analizando hasta aquí cuando la burguesía tenía la idea
de buscar el pensamiento libre del hombre, una educación libre para todos y una educación revolucionaria donde el hombre solo aprenda a hacer y no solo aprenda a conocer las cosas que tiene a su alrededor. Las ideologías políticas son parte de la visión y misión de una sociedad. Dentro de la historia hemos visto las más dominantes, que son el capitalismo, el neoliberalismo y el socialismo. En este sentido, las ideas socialistas buscan la igualdad de condiciones de toda la sociedad y la liberación del hombre. A pesar de esto, hemos visto que no se construye y no se guía al hombre para ser libre. Por ende, todavía las clases bajas siguen siendo oprimidas por las clases dominantes, dejando así al hombre perdido y sin rumbo fijo, ¿no? En este sentido, los docentes son los que deben cambiar la educación desde la primera infancia. Recordemos que aquí los niños empiezan a tener un pensamiento y un criterio, y es donde juega el papel el docente para formar un pensamiento crítico en los estudiantes, para que tengan la capacidad de discernir y elegir bien los mandatarios y las futuras leyes que rijan a su país. Por otro lado, la calidad educativa que busca la educación es una utopía actual del país, porque no hay una igualdad de condiciones y oportunidades que establece, como ya conocemos, los estándares de calidad. En efecto, sí se cumplen los aprendizajes imprescindibles que se manifiesta en cada grado y conocemos en el currículo, ¿no? Pero hay esta brecha que todavía es evidente y existe y se la conoce, que va arraigado por la privatización que nos brinda el Estado, ¿no? Privatización a la educación, a la salud, que hace que se pierda esta eficacia y eficiencia que se necesita dentro de las instituciones, ¿no? Por ende, se está formando una mano de obra que no permita la emancipación de conocimiento y pensamiento, ¿no? En efecto, como conclusión podemos ver que se está desarrollando habilidades y destrezas de los estudiantes, pero no para no formar seres críticos, sino seres humanos competitivos entre pares, por lo que se los prepara para que salgan directamente a trabajar y ser mano de obra barata de la élite, surgiendo así, como ya conocemos, la explotación laboral, el clasismo y la desigualdad social. La generación que debe cambiar y construir al mundo forma parte de la prole de un Estado con un modelo pedagógico constructivista, el mismo que busca la emancipación, la cual no se está evidenciando y no se le está logrando, ¿no? De modo que no hay emancipación, solo hay personas encargadas de producir más dinero para las élites.